Muy buenos días a todos. Primero que todo, pues muy buenos días, buenas tardes al profesor Francisco González y le agradecemos su disposición para participar de esta invitación. Es todo un gusto y un placer presentarlo, introducirlo acá a nuestra reunión y pues decirles a todos que gracias a un trabajo del capítulo estudiantil de la Sociedad de Aplicaciones Industriales de la Universidad de los Andes, eh, tenemos la posibilidad de tener esta charla el día de hoy sobre conversores y su impacto en los sistemas de potencia con un orador pues, internacional de gran renombre y quien viene a darnos una visión muy interesante para muchos de los temas que trabajamos en diferentes áreas de nuestra universidad. Así que, profesor Francisco, todo un gusto presentarlo y adelante, bien pueda iniciar con su presentación. Sí, muy buenos días para ustedes allá en Colombia. Muchísimas gracias por la introducción y por la oportunidad de estar compartiendo un poco de tiempo con ustedes. Es un placer para mí siempre poder interactuar con la gente en Latinoamérica, especialmente un poco oxidado mi español, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y bueno, es tiempo de comenzar a discutir algo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título de la presentación? En teoría en inglés es Grid Friendly Power Converters, Power Electronic Converters. Es un tema que hemos estado trabajando con mis estudiantes desde el punto de vista de hacer los convertidores electrónicos de potencia más amigables a la red, ¿no? Entonces, para el día de hoy les voy a hacer una vista general de lo que es, lo que es los nuevos sistemas eléctricos de potencia, la participación de los convertidores electrónicos de potencia. Hacia el final les voy a hablar sobre algunas de las soluciones y algunas de las cosas que estamos haciendo para hacer los convertidores electrónicos de potencia más amigables a la red, ¿ok? Disculpen, ya va, que se me, ok, ya va, un segundito. Volver a presentar. Ahora sí. No. ¿Qué pasa aquí? Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, antes de comenzar, quería decirle que todas las opiniones que estoy realizando en esta presentación son únicas y exclusivamente de mi propiedad. De tal manera que yo tomo la responsabilidad sobre todos los conceptos y todos los hechos que se digan en esta presentación, ¿ok? Como siempre, mis presentaciones están ubicadas en el repositorio de ResearchGate, de tal manera que luego de la presentación, por probablemente la semana que viene, va a estar lista para que ustedes la puedan descargar, ¿ok? De igual manera, el video va a estar dentro de lo que es mi canal de YouTube. La versión de 4K va a estar disponible ahí para que la puedan descargar, ¿ok? De igual manera, si quieren seguir lo que estamos haciendo en el laboratorio y lo que estamos haciendo con los estudiantes, por favor, siéntanse abiertos a agregarme dentro de lo que es las redes sociales, particularmente Twitter y LinkedIn, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, yo siempre que hablo en Latinoamérica saco este cómics, ¿ok? Primero que nada, yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan. Yo asumo que todos aquí somos estudiantes o profesionales de ingeniería eléctrica, entonces yo no vengo a venderles a ustedes algo más allá de lo que ya ustedes saben. Simplemente a lo mejor voy a presentar otra forma de verlo, a lo mejor lo voy a presentar de otra manera, pero yo creo que aquí ustedes realmente el conocimiento que van a adquirir es algo mínimo comparado con lo que ya ustedes tienen, ¿ok? Nuevamente les digo, perdón, las slides van a estar en ResearchGate y el video va a estar en YouTube, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, siempre a mí me gusta poner en contexto sobre qué estamos realizando y hacia dónde vamos. Entonces, la mejor forma que yo he conseguido para,
para explicar el contexto de lo que estamos realizando nosotros es fundamentalmente de esta manera, ¿ok? Si ustedes ven en esta pantalla, ustedes pueden darse cuenta que eso es una foto que comercialmente ha sido utilizada en múltiples partes del mundo. Es una foto que es bien reconocida, es una foto que es utilizada por conceptos de marketing. Mucha gente de marketing utiliza esta fotografía para explicar lo que son las disrupciones de mercado, ¿ok? Entonces, esta fotografía es una fotografía sobre la Quinta Avenida, la famosa Quinta Avenida en los Estados Unidos, por allá en el año 1900, específicamente en lo que es el Domingo de Pascua, ¿ok? Si ustedes se ponen a ver esas figuras, esa fotografía, podría surgir la pregunta, ¿ok? ¿Dónde está el carro? Y si ustedes se dan cuenta, nada más hay un solo vehículo que se pueda llamar un coche o un carro en esto, y el resto son solamente coches tirados por caballos, ¿ok? Entonces, la siguiente foto es una siguiente foto desde el año 1913, 13 años después. La localización es la misma. La localización es la misma, es la Quinta Avenida en Nueva York y la fecha es similar. Estamos hablando de un domingo de Pascua de el año 1913. Entonces, si nosotros nos hiciéramos nuevamente la pregunta, pero cambiáramos el sujeto, ¿dónde está ahora el coche tirado a caballos? ¿Ok? Entonces, si nos preguntamos dónde está el coche tirado a caballos, luego de hacer una revisión, nos damos cuenta que ahora la situación se volteó. Y la situación se volteó y ahora tenemos solamente un coche tirado a caballos y tenemos múltiples carros, ¿ok? ¿A qué se debe esto? Bueno, estas dos fotos, como le he mencionado, es lo que se llama una disrupción de mercado. Realmente el motor de combustión interna reemplazó a los caballos. Fueron muchas las razones por las cuales sucedió esto. Sin embargo, lo más importante es que fue la visión de Henry Ford en cambiar la forma en que nosotros nos transportábamos, ¿ok? Hay una frase famosa que dijo Henry Ford y él dice que si, entonces habíamos dicho que la pregunta clásica aquí era dónde estaba el coche, el carro, y nos habíamos dicho que solamente había un carro con motor de combustión interna. Y luego tenemos la foto del año 1913, en la misma Quinta Avenida, es el mismo lugar, solamente que 13 años después. Y esta foto es típica para representar lo que es la disrupción de mercado, ¿no? Porque si ahora nos preguntamos dónde está el coche tirado a caballos, ahora es minoría. Entonces, ahora nosotros podemos decirnos que el motor de combustión interna reemplazó lo que son los coches tirados por caballos, ¿no? Y eso fue una disrupción de mercado causado por este señor americano, Henry Ford. Henry Ford, hay una frase muy famosa que dice que él en forma pública dijo, si nosotros hubiésemos escuchado las masas lo que querían era un caballo más rápido. Y realmente un caballo más rápido no era la solución del problema. La solución del problema fue pasar de los caballos a lo que es el motor de combustión interna, ¿ok? Lo cierto es que, bueno, en los últimos años el motor de combustión interna ha sido dominante hasta que otra nueva tecnología como lo son los coches eléctricos están entrando al mercado, ¿ok? Sin embargo, yo no voy a hablar de mercado, yo no voy a hablar de coches de combustión interna, yo solamente quiero utilizar estas dos fotografías para presentarles lo siguiente. Imagínense que ahora esto es el año X. Esto es el año X y esta es la situación que ocurre en un sistema eléctrico de potencia. En un sistema eléctrico de potencia tradicional, la mayoría de las fuentes de generación utilizan lo que son las famosas máquinas sincrónicas, ¿ok? Entonces, si nos hiciéramos la pregunta ahora, ¿dónde está el Power Converters? Nos daríamos cuenta que solamente hay uno bien minúsculo aquí, ¿ok? Y si pasáramos a una posición del año X más N, bueno, entonces es el mismo sistema eléctrico de potencia y la situación cambió drásticamente. ¿Por qué cambió drásticamente? Porque ahora la pregunta es ¿dónde está el generador sincrónico? Y entonces la pregunta de dónde está el generador sincrónico, hay un solo generador sincrónico y la gran mayoría del sistema eléctrico de potencia son los power converters, ¿ok? Yo no era amante de los power converters, ni tampoco sigo, ni tampoco lo soy 100%, pero
es una realidad que llegó al sistema eléctrico de potencia. Es un componente que puede ser muy productivo y muy importante para el sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, mi conclusión luego de mucho tiempo trabajando con sistemas eléctricos de potencia y power converters es que creo que nosotros estamos pensando de manera errada la forma de ver el sistema eléctrico de potencia. Y volviendo a estas dos fotografías, esa es la realidad que está ocurriendo en algunos países. Algunos países todavía siguen siendo dominados por máquinas sincrónicas. En cambio, ustedes se van a dar cuenta dentro de un minuto que les voy a decir que ya hay situaciones que están pareciéndose a esta segunda foto, donde los power converters están siendo parte muy importante de lo que es la generación de electricidad, ¿ok? Bueno, entonces comencemos. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? El día de hoy tengo una agenda bastante completa. Vamos a tratar de incluir dentro de 45 a 60 minutos lo que estamos aquí. Primero voy a hacer una discusión sobre lo que es el camino a las emisiones cero de carbono, algo que es sumamente importante, especialmente en tiempo reciente, donde se está notando terriblemente el cambio climático. Luego vamos a hablar de la transición de los sistemas eléctricos de potencia y cuál es el problema de esa transición. A partir de ahí vamos a empezar a hablar de lo que es el problema de la reducción en los niveles de máquinas sincrónicas, cuáles son las consecuencias de esa reducción del número de máquinas sincrónicas, los efectos asociados a lo que son niveles de falla, potencia reactiva y más que todo, que sobre todo en Sudamérica muchas personas están interesadas en lo que es la reducción de la inercia rotacional. Y finalmente, entonces vamos a hablar de lo que son los métodos para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico de potencia y voy a tener que hablar necesariamente de medidas a corto plazo y a largo plazo. Las medidas a corto plazo, una de ellas es lo que es el inertia management o lo que es la gerencia de la inercia y a largo plazo es lo que es el famoso grid forming control para los power converters, ¿ok? Entonces, desde hace unas décadas estamos comprometidos a lo que es la reducción de las emisiones contaminantes y eso es lo que nosotros llamamos el camino a las emisiones cero de carbono, ¿ok? Para serles sincero, esto no es nuevo, esto es un trabajo que tiene algunas décadas atrás, solamente que en algunos países ya lo han logrado. El caso de Bután, hace unas semanas atrás o unos meses atrás estaba hablando con los amigos de Bután, ellos lograron ya cero emisiones desde el punto de vista de electricidad, por supuesto ellos tienen mucho hydropower, mucha electricidad proveniente de hidroeléctricas, ¿ok? Surinam es otro caso que también es otro país que ha logrado también el cero emission desde el punto de vista de electricidad y hay algunos países que ya tenemos esto como documento firme en ley. El caso de UK, que es el caso favorito mío, para el año 2050 es que vamos a estar estableciendo las emisiones cero contaminantes, ¿ok? Sin embargo, la Unión Europea todavía lo tiene en una legislación propuesta. 2050 es la fecha que en teoría deberíamos llegar a las emisiones cero emisiones cero de CO2, ¿ok? Aquí en la parte inferior ustedes se van a dar cuenta que yo les voy a estar dejando muchos links y esos links los pueden visitar y pueden obtener más información, ¿ok? Aspecto relevante es que UK quiere llegar en el 2050 para la reducción de cero emisiones de carbono, pero hay algunas ciudades como el caso de Glasgow, el caso de Manchester y el caso de Bristol que tienen targets mucho antes. Glasgow para el 2030, el caso de Manchester 2038 y Bristol para el 2030, ¿ok? Eh, Algo que se veía unas décadas atrás como bien difícil de concretar es algo que es una realidad. En el caso de UK, la ley del año 2019 para cambio climático estableció que el límite es para el 2050, ¿ok? Sin embargo, 2050 es algo que yo veo que va a ocurrir muchísimo antes, ¿ok? En teoría, para poder llegar a cero emisiones de CO2 para el año 2050, es uno de los sectores donde hay que hacer mayores cambios, es en el sector eléctrico, ¿ok? Y nosotros ya hemos comenzado a estar bastante cerca de cero por algunos décadas, ¿ok? Ya hemos logrado una máxima penetración de energía eólica con 17 gigavatios, hemos llegado a una máxima de penetración de energía solar con 9.6 gigavatios y hemos llegado al caso récord, el caso récord son 39 gramos de CO2 por kilovatio hora, ¿ok? Entonces, llegar a 0 gramos de 0 gramos de CO2 por kilovatio hora para el 2050 es algo que yo veo, nosotros lo vamos a poder realizar
años antes, ¿ok? Lo otro es que no sé si están al tanto, pero ya, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía creó un documento y en ese documento se establece cuál es el roadmap que deben de seguir la gran mayoría de los países para lograr las emisiones cero de contaminantes, ¿ok? Y en ese roadmap hay una serie de cosas bien interesantes. Para el año 2030 se persigue que al menos 1020 gigavatios de energía provengan de fuentes solar y eólica. Para el caso del año 2050 se espera que el 70% de la generación de electricidad provenga de recursos renovables, ¿ok? Incluyendo energía del viento, incluyendo energía solar. Y eso impone una serie de retos, ¿ok? ¿Por qué impone una serie de retos? Bueno, porque el sistema eléctrico de potencia está en una serie de transición, ¿ok? Algunos países lo están haciendo más rápido, otros países lo están haciendo más lento, pero lo estamos haciendo en una forma bien interesante, ¿ok? Desde el punto de vista del sistema eléctrico tradicional, en el sistema eléctrico tradicional hemos tenido muchísima fuente hidroeléctrica, muchísima fuente térmica en algunos países con mayoría, países como Francia que tiene muchísima energía nuclear y algunos países tenían algo de energía renovable, fundamentalmente solar y fotovoltaica donde están los famosos power converters, ¿ok? Entonces estamos en esta transición. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un sistema donde los sistemas fotovoltaicos, las plantas eólicas, los sistemas de almacenamiento, todos ellos tienen power converters, ¿ok? Y donde la minoría, entonces, como les decía, estamos en una transición bastante seria de lo que es la forma en que el sistema eléctrico de potencia se está diseñando y se está operando, ¿ok? Estamos pasando de un sistema eléctrico de potencia tradicional, dominadas por energía proveniente de fuentes no necesariamente amigables al ambiente, donde la gran mayoría de las unidades de generación son tipo generador sincrónico, ¿ok? Tenemos fuentes no renovables. Estas fuentes no renovables incluyen las térmicas, fuentes renovables como la hidro, fuente como la nuclear y las renovables que tienen los power converters, ¿ok? Entonces nos estamos yendo del sistema de potencia tradicional que ha sido mayoritariamente dominado por sistemas de generación basados en máquinas sincrónicas y estamos migrando hacia un sistema donde hay mucha energía fotovoltaica, mucha energía eólica, donde el sistema de almacenamiento es clave para poder lograr el balance y donde probablemente la energía proveniente de fuentes tradicionales utilizando máquinas sincrónicas probablemente sea minoría, ¿ok? Entonces, ¿en dónde va a cambiar el sistema eléctrico de potencia? Esa es una pregunta bien, bien interesante. El sistema eléctrico de potencia en esencia va a cambiar en todas dimensiones, ¿ok? Desde el punto de vista de la producción de electricidad, ya lo mencioné. Desde el punto de vista de la producción de electricidad, el sistema eléctrico de potencia va a cambiar, ¿no? La forma en que vamos a producir la electricidad está cambiando de grandes plantas, no necesariamente amigables al medio ambiente, está cambiando a fuentes de generación renovables como la fotovoltaica, la eólica, con la participación ahora del sistema de almacenamiento, ¿ok? Sin embargo, hay varias cosas además que están cambiando en el sistema eléctrico. Otra cosa que está cambiando en el sistema eléctrico es eh, el hecho de que estamos teniendo fuentes de generación de menor tamaño, ¿ok? Los sistemas fotovoltaicos instalados a nivel de distribución están comenzando a ser un agente bien importante en Europa de producción de electricidad. En el caso del Reino Unido tenemos varios gigavatios instalados a nivel de distribución secundaria, ¿ok? ¿Dónde más está cambiando el sistema eléctrico de potencia? Bueno, transmisión también está cambiando. Estamos pasando de grandes líneas, estamos pasando a lo que es la virtualización de la empresa eléctrica. Estamos hablando de la integración
integración masiva de lo que es sistemas de almacenamiento. Las redes de distribución están cambiando también totalmente. Pasamos de la red tradicional unidireccional a una red donde hay cambios más dinámicos, ¿ok? Y el consumidor ya está dejando de ser consumidor. Ya el consumidor comienza a ser un agente más activo, ¿ok? Entonces, esto es una forma bien general y bien global de decirle que el sistema eléctrico de potencia está cambiando. No cubrí el mercado porque eso depende de cada país, pero la gran tendencia es ir de un mercado centralizado a un mercado descentralizado. En el caso de Europa, la tendencia es a que el mercado de generación y transmisión se homologuen entre ellas y desde el punto de vista de operación también, eso depende mucho del país, pero estamos pasando de un sistema que todavía era manejado por seres humanos a una forma más autónoma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de estos cambios están relacionados con la penetración de dos cosas. Fuentes de generación provenientes de recursos renovables, eso es uno de los aspectos. Y el segundo aspecto es la penetración de Power Converters. Entonces, en este slide les voy a presentar, en esta slide les voy a presentar uno de los indicadores que ha sido utilizado para definir el volumen de penetración indirecta de Power Electronics, ¿ok? Entonces, el GRID, que es el operador de red en Irlanda, en la República de Irlanda, desde hace unos años atrás estableció la definición de lo que es la penetración de generación no sincrónica. Y la penetración de generación no sincrónica es fundamentalmente un índice que divide dos cosas. Uno, el volumen en megavatios de la generación que no proviene de máquinas sincrónicas más la potencia que viene de los interconectores, ¿ok? La potencia que viene de los interconectores porque la gran mayoría de los interconectores vienen en sistemas HVDC. Y tenemos en el denominador de esta ecuación, tenemos entonces la demanda y lo que es la exportación, ¿ok? Entonces el SNSP es un indicador que nos permite a nosotros entonces decir la cantidad de generación no sincrónica que está siendo atendida dentro del sistema y la que viene a través de enlaces HVDC. ¿Y por qué AirGrid crea este indicador? Bueno, AirGrid crea este indicador porque desde hace tiempo es reconocido que la República de Irlanda es un sistema que se encuentra aislado. Además de ser una isla, es un sistema que se encuentra aislado porque las interconexiones son utilizando HVDC. Y entonces tiene muchísima capacidad de energía eólica instalada y en momentos de baja demanda y alta velocidad de viento, entonces ellos tienen que cortar o curtail la generación eólica. Entonces ellos desde el punto de vista de seguridad operativa han estado utilizando desde hace varios años este SNP para establecer límites de operación, límites de penetración de 50% de energía proveniente de fuentes no sincrónicas, 75% y 100%, ¿ok? Entonces, este índice es uno de los índices que se utiliza para tratar de definir la penetración desde el punto de vista de fuentes renovables provenientes de energía no sincronizada. ¿Ok? El caso más realista, el caso de Irlanda del Norte es bien interesante, sin embargo, por muchos años fueron dominantes en lo que es la reducción de inercia rotacional y, sin embargo, en años recientes, a partir del año 2016, 2017, 2018, el país que ha sido más dominante en penetración de energía no tradicional ha sido el caso de Australia. Australia es un país donde es un país bastante amplio, ¿no? Sin embargo, el operador de mercado nacional de Australia ha llevado estadísticas y en esas estadísticas ha logrado algo bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, en este eje tenemos lo que es, el eje vertical tenemos lo que es generación sincrónica y en el eje horizontal tenemos lo que es la penetración, como lo llaman los australianos, de IBR. IBR es Inverter Based Resources, fuentes basadas en inversores, ¿ok? Entonces, en este eje lo que tenemos es cualquier cosa que esté conectada con Power Converters. En este caso tenemos PV y tenemos Wind.
y en el eje vertical tenemos máquinas sincrónicas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta gráfica? En esta gráfica tenemos un resumen del año 2018, 2019 y 2020. Y si nos damos cuenta, hay una tendencia bien interesante, ¿ok? La tendencia bien interesante es que si vemos el límite máximo de energía solar y energía fotovoltaica, para el año 2018 fue 38%, para el año 2019 fue 47%, y este puntito que está aquí en el año 2020 fue 52%. ¿Qué quiere decir 52% de penetración? Bueno, que se utilizó más fuente proveniente de PV y de energía eólica para producir electricidad de lo que se empleó, desde el punto de vista de generación sincrónica. Y de hecho, la penetración de energía sincrónica en ese momento fue mínima, apenas llegó a 10.8 gigavatios. Entonces, esta gráfica que está aquí es la fiel evidencia, la evidencia más real que ustedes van a poder encontrar de que los power converters están dominando el sistema eléctrico de potencia y que de los power converters van a ser el futuro. Y probablemente, como les mencioné en la foto que les presenté, las máquinas sincrónicas van a terminar siendo minoría. ¿Ok? Entonces, si nos movemos para la siguiente slide, la pregunta interesante es, ok, estamos penetrando con muchísimos power converters, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto tecnológico que tenemos? ¿Ok? Y entonces aquí es donde yo voy a empezar a hacer cosas que a lo mejor me van a tildar de ridículo, ¿ok? Esta gráfica que está aquí es para representar cómo yo veo el entendimiento que ha ocurrido por muchos años de lo que es los Power Electronic Converters y lo que es la máquina sincrónica, ¿ok? Ustedes ahí en ese slide tienen dos animales. Un animal que creo que en español se llama el caballo, ¿no? Este es el caballo y este animal que está aquí es una cebra, ¿ok? Aunque ambos están relacionados genéticamente, ellos no son iguales, no son idénticos. Y entonces de aquí en adelante ustedes van a estar viendo estos dos animalitos. El caballo para representar lo que es la máquina sincrónica y la cebra para representar lo que es el Power Electronic Converters, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? El primer problema es que ellos son completamente diferentes, ¿ok? Dentro de un rato lo voy a mencionar, pero la máquina sincrónica es una máquina con principios elementales, sencillos y que hace cosas de manera natural que nosotros no logramos apreciar y que ahora que donde estamos teniendo presente muchísimos Power Electronics, nos damos cuenta de las virtudes y las bondades que tiene la máquina sincrónica, ¿ok? Entonces, pero ¿dónde está el problema? Muchísimas personas piensan que el problema está en la reducción de la inercia rotacional y realmente el problema no es ese. El problema es que estamos reduciendo el número de máquinas sincrónicas conectadas a la red. Y al reducir el número de máquinas sincrónicas conectadas a la red, estamos perdiendo las propiedades que les estoy mencionando que son sumamente positivas desde el punto de vista de la máquina sincrónica. Y entonces estamos aumentando la penetración de los power converters, como lo mencioné en el caso, como lo mencioné en el caso de Australia, ¿ok? Entonces, ya sabemos cuál es la primera situación. Son dos cosas tecnológicamente diferentes, la máquina sincrónica por un lado y el convertidor electrónico por el otro. Y de paso, el problema es que estamos reduciendo el número de máquinas sincrónicas y con ello estamos perdiendo propiedades elementales fundamentales asociadas a la máquina sincrónica, ¿ok? Entonces, permítanme moverme a la siguiente slide. Si llegamos a esta slide, aquí tenemos la forma bien sencilla de diferenciarlos, ¿ok? La máquina sincrónica realmente es un dispositivo electromecánico de conversión de electricidad. Repito, la máquina sincrónica es un dispositivo electromecánico de conversión de electricidad, donde por un lado entra potencia mecánica, por el otro lado sale potencia eléctrica y en el medio tenemos el proceso electromagnético, ¿ok? Sin embargo, es muy diferente al power converter.
La máquina sincrónica internamente tiene una serie de propiedades mecánicas que la hacen ser mucho más amigable a la red que lo que ocurre con el Power Converter. Por ejemplo, una de las características naturales que tiene la máquina sincrónica es tener inercia rotacional. La inercia es una propiedad mecánica de la mecánica clásica que define que si un objeto se encuentra en movimiento, y va a tender a mantenerse en movimiento. Entonces, la máquina sincrónica desde el punto de vista de procesos electromecánicos tiene una serie de fundamentos bien elementales, pero que aportan propiedades al sistema eléctrico de potencia que nos habíamos dado que nos habíamos dado por sentado, y que cuando el número de power converters comienzan a penetrar, entonces lo que les decía es que la máquina sincrónica tiene una serie, entonces lo que le decía es que la máquina sincrónica tiene una serie de propiedades elementales que, que damos por sentado y que nunca nos habíamos dado cuenta de lo importante que era hasta que el número de power electrónico comenzó a incrementarse, ¿ok? La máquina sincrónica es muy sencilla. La máquina sincrónica, desde el punto de vista más básico, requiere dos lazos de control. Al menos dos lazos de control bien básicos para operar. Un lazo de control asociado a la frecuencia y un lazo de control asociado a lo que es el control de voltaje, ¿ok? El lazo de control de la frecuencia típicamente asociado con lo que es el gobernador de la máquina, y el lazo de control asociado a lo que es el voltaje, que es típicamente lo que nosotros llamamos la excitatriz. El Power Converters es muy diferente. El Power Converters, el núcleo del Power Converter es toda esta serie de dispositivos de conmutación que están dentro de esta cajita que está aquí. Realmente el Power Converter es un dispositivo inanimado, que lo único que tiene es una serie de dispositivos de conmutación que necesita de estas señales de control para poder operar, ¿ok? Y muy diferente a la máquina sincrónica en diferentes aspectos. Por ejemplo, primer aspecto, la máquina sincrónica permite sobrecargas. Un Power Electronic Converter no permite sobrecargas a menos que se haya diseñado para poder tener una capacidad de sobrecarga. Segunda diferencia fundamental, este señor tiene la inercia aquí de manera mecánica, de manera natural, y puede proveer eso. Tiene almacenamiento de energía en forma de energía cinética. En cambio, este señor que está aquí no tiene forma de almacenamiento. La única forma de proveer almacenamiento es que tenga una fuente de energía primaria. Entonces, hay una serie de diferencias que yo no voy a entrar en detalle de todas, pero fundamentalmente el Power Converter es más frágil, más sensible, más rápido que la máquina sincrónica, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de lazos de control, desde el punto de vista del lazo de control, un convertidor básico, un convertidor genérico, un convertidor elemental, típicamente tiene la cajita que les mencioné con los dispositivos de conmutación. Necesita unas señales de cerrado y apertura de esos dispositivos de conmutación, y típicamente hay un control interno de corriente. El control interno de corriente es sumamente un control relativamente rápido, y luego tenemos unos lazos de control externos donde, por ejemplo, podemos encontrar el de potencia reactiva, el de potencia activa y el de voltaje, ¿ok? Estamos hablando de que este es un convertidor conectado a red, trabajando en forma de inversión, y donde tenemos que este es el modelo clásico porque necesita la sincronización de la red, ¿ok? Luego voy a decir más detalles de esto. Sin embargo, para ir moviéndonos hacia adelante, ahora les voy a hablar un poco de lo que es. ¿Cuál es la consecuencia de que tengamos más power converters? Bueno, realmente no es la consecuencia de más power converters. ¿Cuál es la consecuencia de que estemos perdiendo máquinas sincrónicas? Y las consecuencias de perder máquinas sincrónicas son muy grandes, ¿ok? Lo primero que tenemos es, ya les había mencionado que el power converters es más sensible. No tiene capacidad de corrientes de cortocircuito, ¿ok? Entonces, una de las cosas que está ocurriendo en sistemas eléctricos de potencia es que los niveles de corriente de falla están reduciendo.
Y al reducir los niveles de falla, tenemos una serie de problemas. La forma más evidente de verlo, el primer problema que podemos ver es un problema de coordinación de protecciones, especialmente si estamos utilizando protecciones desde el punto de vista de sobrecorriente. Tenemos problemas de estabilidad y problemas de power quality, ¿ok? Desde el punto de vista de voltaje tenemos otro gran problema. La máquina sincrónica tiene capacidad de sobrecarga y tiene una tremenda capacidad de proveer potencia reactiva. No es la misma situación, no es la misma situación que ocurre en el power converter, ¿ok? Entonces, mantener los voltajes en régimen estacionario y mucho peor en régimen dinámico durante una falla se está transformando en un reto. Y probablemente este es el que más le atrae a la gente, que es el problema de reducción de inercia rotacional, ¿ok? Si tenemos reducción de inercia rotacional, se generan una serie de problemas, lo voy a discutir en un segundo, ¿ok? Entonces, ¿por qué las corrientes de falla están reduciéndose? ¿Okay? Aquí les tengo el caballo. Aquí tengo plots obtenidos a partir de simulaciones de lo que es la corriente de falla y los voltajes previos a la falla para una máquina sincrónica. Entonces, como les decía, aquí tengo lo que es los voltajes de las corrientes en una máquina sincrónica. Estos son valores calculados a partir de un software de simulación. Y lo primero que tienen que ver es los valores de corriente de fallo, ¿ok? Para esta máquina que he colocado ahí, una máquina de 210 MVA, en este caso, la corriente de falla puede llegar a un valor pico de 65 kiloamperes, ¿ok? Sin embargo, estos son valores numéricos. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que la máquina sincrónica en régimen de falla puede contribuir con muchas veces la corriente nominal, muchas veces, un múltiplo, muchas veces de la corriente nominal, ¿ok? Pero cuando tenemos power converters, la situación no es así. En estos valores que le estoy mostrando aquí, esto es el clásico corriente de falla de lo que se denomina una planta fotovoltaica utilizando los convertidores antiguos. Los convertidores antiguos es lo que nosotros llamamos un grid following converters, ¿ok? El grid following converters es básicamente un convertidor donde necesita mantenerse sincronizado a la red para que pueda mantenerse en operación. Entonces, el Grid Following Converter durante una condición de falla tiene dos cosas bien importantes. Uno, durante el régimen de falla tiende a disminuir la corriente de falla a unos valores muy bajos. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí, esta era la corriente previa a la falla, esta era la corriente de carga de ese convertidor. Durante la falla la corriente se viene hacia abajo. Pero ese no es solamente el problema. El segundo gran problema que puede ocurrir con un convertidor electrónico de potencia utilizando PLL es que el PLL pierda el seguimiento de lo que es la onda de voltaje. Entonces, aquí tenemos un PLL que está bien sincronizado, ocurre la falla y el voltaje se recupera, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí cómo el voltaje se recupera y llega a régimen estacionario. Pero ¿cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es que el PLL pierde el sincronismo y se generen estas oscilaciones que están aquí, ¿ok? Entonces, en régimen de falla, el convertidor electrónico de potencia se comporta de una manera muy diferente, ¿ok? Y el grid forming converter no lo voy a presentar aquí, todavía estamos trabajando en eso, es un reto mayúsculo, ¿ok? Algunos de ustedes se estarán preguntando, ok, y en la realidad los sistemas eléctricos de potencia están disminuyendo los niveles de falla. La respuesta es sí. La realidad del caso de UK desde hace unos 5 años ya nosotros estábamos preocupados porque los niveles de corriente de falla estaban bajando, ¿no? Y aquí tengo lo que es unos reportes, ¿ok? De lo que son las reducciones de corriente de falla en las diferentes áreas operativas de lo que es el sistema de Gran Bretaña, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para el caso de Londres, los niveles de reducción de corriente de fallas pueden sobrepasar lo que es el 60%. Entonces, esto es una realidad. Disminución
de las corrientes de falla genera muchísimos problemas de calidad de servicio porque la red es menos robusta y cualquier perturbación armónica se va a poder desplazar muy rápida dentro del sistema, pero al mismo tiempo puede generar también otra serie de problemas como por ejemplo lo que es inestabilidades de voltaje o problemas de lo que es el control de las protecciones, detección y localización de falla, ¿ok? Entonces, en el caso de GB, el caso de Gran Bretaña, lo que se ha pensado es desarrollar otros elementos para que ayuden a restablecer los voltajes y gracias a Dios nosotros tenemos en UK una serie de dispositivos, estamos utilizando limitadores de sobreexcitación más rápidos, estamos incluyendo también dispositivos como el Static Voltage Compensator, sorry, que permiten que los voltajes se puedan recuperar más rápidamente, ¿ok? Luego tengo aquí lo que es la reducción de la potencia reactiva. Yo no voy a entrar mucho en detalles porque es más complejo, depende mucho de los modos de control, pero esta es otra situación que tenemos nosotros en UK alarmante. En UK ya tenemos en varias zonas de UK que para el año 2035, como ustedes pueden ver aquí, los niveles de requerimiento de potencia reactiva pueden llegar hasta más de 200 megavatios en algunos sitios, ¿ok? Entonces, todo esto es consecuencia de tener un incremento más grande de lo que es la penetración de Power Converter, desconexión de máquinas sincrónicas. Sin embargo, ya hay varios proyectos que están en fase de demostración donde utilizando Power Converters a nivel de distribución se puede generar potencia reactiva y en consecuencia mejorar los perfiles de voltaje, ¿ok? Si ustedes están siguiendo algunas de mis publicaciones, se deben de dar cuenta que nosotros hemos estado trabajando eso en el pasado. ¿Cuál es otro de los problemas? Probablemente este es el más conocido, es el problema de la inercia rotacional. Si se reduce la inercia rotacional, el impacto es virtualmente en todos los regímenes de operación del sistema eléctrico de potencia. Desde el punto de vista de estabilidad de ángulo, la reducción de la inercia rotacional genera problema. Genera problema ¿por qué? Porque el critical clearing time comienza a ser más corto, ¿ok? A medida que la inercia se reduce, el tiempo máximo que nosotros podemos permitir una falla en el sistema eléctrico de potencia sin que se pierda la estabilidad se va reduciendo. Y eso genera un tremendo problema, porque entonces ya los sistemas de protección basados en sobrecorriente y discriminación por tiempo tienen que ser reevaluados, porque los critical clearing time comienzan a ser más cortos, ¿ok? Otro de las consecuencias de la reducción de inercia rotacional es lo que nosotros denominamos los modos de oscilación, ¿ok? Al reducirse la inercia rotacional comienzan a aparecer dos grandes problemas. Uno de ellos es que las oscilaciones comienzan a ser más rápidas y comienzan a ser menos atenuadas y eso es un gran problema, ¿ok? De igual manera, tenemos desde el punto de vista de respuesta en frecuencia, comenzamos a tener mayor requerimiento de respuesta en frecuencia. Voy a utilizar esta gráfica para mostrárselo, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos tres plots, uno con alta inercia en color púrpura, uno de baja inercia en color rojo, y ustedes se dan cuenta de dos consecuencias fundamentales. Mientras más reduce la inercia, la frecuencia cae muchísimo más y cae mucho más rápido porque el rock-off tiende a incrementarse, ¿ok? Eh, Eso es fundamentalmente algo sumamente peligroso y algo sumamente importante, ¿ok? Es algo sumamente peligroso porque las máquinas sincrónicas que permanecen conectadas en el sistema eléctrico de potencia van a estar sometidas a rock-off más alto, a una derivada de velocidad mucho más rápida y eso genera problemas desde el punto de vista mecánico, ¿ok? En este plot que se encuentra aquí, ustedes pueden ver lo que es un barrido de la reducción de la inercia rotacional, ¿ok? Una de las cosas que ustedes tienen que ver es que la frecuencia mínima tiende a incrementar a medida que se disminuye la inercia rotacional, pero más allá de eso, aquí se puede ver también lo de los modos de oscilación. A medida que se reduce la inercia rotacional, tenemos más oscilaciones y el sistema tiende a oscilar más, ¿ok? Y el rock-off
que es otra variable sumamente importante, comienza también a tener algunos cambios sumamente dramáticos, ¿ok? Uno de los cambios más dramáticos es que el cambio de signo en el ROCOF. Tradicionalmente nosotros teníamos que el ROCOF se presentaba una sola polaridad, y cuando llegaba a la frecuencia mínima y se comenzaba a recuperar, cambiaba la polaridad. Ahora no. Durante el evento de baja frecuencia asociado con baja inercia, tenemos oscilaciones y cambio de signo más frecuentes de lo que es la derivada de la frecuencia, y eso es otro gran problema porque estamos aplicando torques que están cambiando de dirección sumamente rápido y sumamente amplificados en el tiempo, ¿ok? Eh, Aquí les presento fundamentalmente lo que es el comportamiento de la frecuencia, respuesta en frecuencia, utilizando una simulación en tiempo real con dos tipos de inercia. Una inercia desde el punto de vista de bajo valor y otra de alto valor, ¿ok? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de este tipo de condiciones? ¿Ok? La reducción de inercia rotacional, tenemos que preocuparnos de dos puntos de vista. Uno, la frecuencia mínima, porque eso afecta la seguridad y la operación del sistema, afecta las protecciones, como por ejemplo lo que es el under frequency load shedding. Si la frecuencia cae mucho, se puede activar y se puede generar algún tipo de problema. Y desde el punto de vista de ROCOF, esa es otra situación bastante peligrosa. Se someten las unidades de generación a unos estreses mecánicos que pueden ser sumamente difíciles de manejar, ¿ok? Pero ¿cuáles son las posibles soluciones para mitigar esto? Soluciones a corto plazo. Soluciones a corto plazo involucran tres tipos de posibles aspectos. Uno, definir un valor mínimo de inercia en el sistema y hacer que el sistema opere con ese valor mínimo de inercia. Dos, tratar de limitar el ROCOF, y para eso hay una serie de medidas. Dentro de un rato voy a conversar más acerca de esas medidas. Y finalmente otro es los cambios en los relés de protección. Eso sí no lo voy a estar cubriendo aquí, ¿ok? Finalmente, esta respuesta en frecuencia que les presenté aquí es durante un evento de frecuencia, ¿ok? Sin embargo, en los sistemas eléctricos de potencia, nosotros también, cuando la inercia comienza a disminuir, existe el peligro de que el sistema requiera de mayores servicios para compensar la frecuencia, ¿ok? Entonces, quiero dejarle eso solamente como un punto como la punta de un iceberg. No es solamente que cuando se reduce la inercia tenemos que estar pendientes desde el punto de vista de seguridad cuando se produce un desbalance de potencia. Tenemos que estar pendientes también es durante el régimen estacionario, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las medidas para contrarrestar los problemas de inestabilidad? Tenemos soluciones a corto plazo y tenemos soluciones a largo plazo, ¿ok? ¿Cuáles son las soluciones a corto plazo? Las soluciones a corto plazo realmente yo lo llamo medidas paliativas. Las medidas paliativas son fundamentalmente, por ejemplo, cambiar los códigos de red, hacer que los códigos de red sean menos exigentes para poder ampliar o aumentar los márgenes de calidad y que el sistema pueda mantenerse operando, ¿ok? Cuál es otra posible solución? Crear nuevos servicios auxiliares, ya eso lo hemos hecho en el caso de UK, nuevos servicios más rápidos para la frecuencia. Y otra cosa que estamos haciendo en UK también es para contrarrestar es el uso de condensadores sincrónicos, ¿ok? Como les he mencionado, algunas unidades de generación están saliendo de servicio. Sin embargo, esas unidades pueden ser utilizadas en forma de capacitor sincrónico o condensador sincrónico, y genera un poco de inercia al sistema y mejora las capacidades de cortocircuito y otras cosas, ¿ok? ¿Cuáles son las soluciones a largo plazo? Las soluciones a largo plazo involucran lo que es la inercia sintética y fundamentalmente lo que corresponde al grid forming control, ¿ok? Que es parte de lo que voy a estar tratando aquí. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a moverme hacia adelante porque el tiempo está pasando. Y lo que quería presentarles aquí es algunas de las medidas que se han tomado para mitigarlos, ¿ok?
medidas para mitigar lo que es la reducción de inercia sintética y se han hecho varias cosas, ¿no? Uno, desde hace varios años ya hay países que tienen monitoreo de inercia del sistema. ¿Cuál es la idea de ese monitoreo? Bueno, la idea de ese monitoreo es que ustedes puedan establecer en tiempo real cuánto es el valor de la inercia rotacional que usted dispone en su sistema. Y si usted tiene una idea de cuánto es la inercia que usted tiene en su sistema, entonces usted puede tomar medidas. Si los valores son muy bajos, puede generar una nueva cantidad de servicio, un nuevo volumen de servicio y tomar acciones correctivas. ¿Ok? Esa es una de las formas. Algunos países, como el caso de Australia, ya tienen definido lo que son niveles mínimos de inercia. El caso del sistema nórdico ya tiene valores de inercia mínimos definidos. Australia también lo hizo con AEMO y también lo ha hecho el caso de Texas. ¿Ok? Existen varios métodos para monitorear la inercia. Yo no voy a entrar en detalle en eso. Sin embargo, en alguna otra de mis presentaciones hemos hablado de lo que son los diferentes tipos de inercia, medida de inercia, ¿ok? Sin embargo, quería aprovechar para mostrarles que típicamente lo que se hace es que tenemos un valor de inercia y a partir de ese valor de inercia se define los requerimientos, ¿ok? Requerimientos para lo que es la frecuencia mínima y requerimientos para lo que son los ROCOF, ¿ok? Cualquier cosa que esté por encima de esto se dice que es seguro y el sistema eléctrico de potencia es estable, y cualquier cosa que salga de ahí decimos que el sistema es inestable, ¿ok? Esta es la forma de operación que se está utilizando en el sistema australiano, ¿ok? Eh, Ok, lo otro que tengo aquí es Grid Forming Converters, que esa es la solución fundamental que estamos proponiendo a largo plazo. Ok, la solución que estamos proponiendo a largo plazo es que existen dos tipos de tecnologías para controlar los convertidores. Ok, si estamos utilizando Voltage Source Converter conectados a la red, existen dos formas fundamentales de controlarlo. Como les mencioné, una forma de controlarlo es utilizando la sincronización a red, es decir, necesitamos un voltaje y a partir de ese voltaje de referencia, el convertidor se enclava ese voltaje y comienza a producir potencia, ¿ok? Eso es típicamente utilizando lo que se denomina un PLL. Y los grid forming converters son los más apasionantes últimamente porque ellos no requieren sincronización, ¿ok? Una de las características fundamentales del grid forming converter es que se comporta como una fuente de voltaje, pero donde esa fuente de voltaje se puede controlar tanto la magnitud como el ángulo como la frecuencia, ¿ok? Entonces, el grid forming converter realmente es un nuevo paradigma desde el punto de vista de control del convertidor y existen varias formas de implementarlo, ¿ok? Varias formas de implementarlo puede ser, por ejemplo, utilizando lo que es el Virtual Synchronous Machine. En el Virtual Synchronous Machine, lo que se hace es que el convertidor se le permite unas ecuaciones electromecánicas para tratar de emular el comportamiento de una máquina sincrónica. Sin embargo, no se incluye lo que es la dinámica asociada con los diferentes componentes del sistema, ¿ok? Por ejemplo, lo que serían la reactancia subtransitoria, transitoria y deje directo de la máquina. ¿Ok? Luego existe otro esquema de control que es lo que se denomina el Power Synchronization Control, el PSC, que es fundamentalmente otro esquema de control donde fundamentalmente lo que se hace es replicar el comportamiento de una masa rotante con un damping. ¿Ok? Y entonces ese es muy parecido a lo que es el Direct Power Control. Nuevamente tenemos una forma de sincronización, pero basada en la potencia que se inyecta a lo que es el sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, todo esto es para decirle que existen diferentes esquemas de control, para lo que es el grid forming. ¿Ok? Yo no tengo suficiente tiempo para hablar de todos ellos. Lo que sí lo que les quería presentar es algunas de las cosas que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, algunas de las cosas que hemos hecho corresponden a lo que es emular la máquina sincrónica.
particularmente a emular lo que es la respuesta inercial de la máquina, ¿ok? Una de las cosas terribles que las personas creen que un convertidor puede mimicar por completo lo que es una máquina sincrónica en respuesta inercial, ¿ok? Entonces aquí tenemos la respuesta inercial de cuatro diferentes máquinas sincrónicas de diferentes capacidades y se puede ver que durante el transitorio de la frecuencia, la máquina puede aumentar la producción de potencia activa. Eso es tradicionalmente lo que nosotros llamamos la potencia inercial o lo que es la respuesta inercial para la máquina sincrónica. La respuesta inercial tiene algunas partes positivas y tiene otra parte negativa. La parte positiva es que durante un evento de baja frecuencia, la máquina naturalmente genera potencia activa y entrega mayor cantidad de potencia activa durante ese periodo. Sin embargo, la parte negativa es que una vez que se llega a la frecuencia mínima y se empieza a recuperar la frecuencia, se empieza a absorber potencia activa. Entonces, eso nos hace a nosotros separarnos un poco de lo que es la respuesta en frecuencia utilizando el modelo inercial. El modelo de respuesta inercial tiene una desventaja, como ya le he mencionado, y una de las desventajas que tiene es que no se puede mimicar por completo lo que es la máquina sincrónica. Y fundamentalmente porque la máquina sincrónica sí permite sobrecarga, la máquina sincrónica sí puede pasar la potencia nominal y entregar más potencia. En el convertidor no sucede lo mismo. En el convertidor tenemos una máxima potencia y una vez que se llegue a esa máxima potencia, el convertidor se satura y la respuesta en frecuencia que provee, la respuesta inercial es a potencia constante. ¿Ok? Entonces, el lazo de respuesta inercial ha sido positivo, ha sido utilizado en algunas situaciones. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, para demostrar que con sistemas de batería se pueden hacer cosas maravillosas. Algunas de las cosas maravillosas que hemos hecho es detener, por ejemplo, lo que es la actuación de las protecciones de mínima frecuencia. ¿Ok? Nosotros modificando el parámetro de la ganancia asociada al control diferencial, hemos logrado que saturando el convertidor se eliminen o se minimicen el número de etapas de under frequency load shedding. ¿Ok? Finalmente, un par de consideraciones asociadas a lo que es la respuesta inercial. La respuesta inercial es simplemente una derivada de la frecuencia y el gran problema con la derivada de la frecuencia es que fundamentalmente es una señal extremadamente ruidosa. ¿Ok? Y para el control a nosotros no nos gusta mucho este tipo de señal porque señales ruidosas tienden a crear inestabilidad desde el punto de vista de operación. ¿Ok? Otro de los grandes problemas que tiene esta respuesta diferencial es el hecho de que tiene que ser activado, ¿ok? No es una respuesta que es de manera natural, tiene que ser activada o de lo contrario se va a exponer al recurso primario de energía, una serie de regímenes de operación que pueden ser dañinos. Eh, Finalmente, les voy a presentar lo que hemos propuesto nosotros. En vez de utilizar un control proporcional, nosotros hemos dicho utilizar un control que tiene una componente proporcional y otra que es el diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué se logra con eso? Hemos utilizado una respuesta que tiene un control proporcional. Ese control proporcional nos resuelve el problema de la activación, tiene una banda muerta. Si la frecuencia sale de ahí, se genera una pendiente hasta que se llega a potencia máxima. ¿Ok? Entonces, el control proporcional nos permitió a nosotros una controlabilidad y una forma de activarse más sencillo. Y la segunda componente de este control es un control diferencial, igual que la respuesta de la inercia sintética. Y con eso hemos hecho varias cosas, ¿ok? Algunas de las cosas que hemos hecho más recientemente y de lo cual yo estoy bastante orgulloso es que hace poco hemos utilizado inteligencia artificial y hemos utilizado algunos algoritmos. Por ejemplo, comenzamos con Fuzzy Logic para que se genere respuesta en frecuencia, pero al mismo tiempo se genere desde el punto de vista del operador decisiones de cuándo cargar y cuándo descargar la batería. ¿Ok? Entonces, eso ha sido sumamente atractivo, eso ha sido sumamente bonito para el operador de red porque le permite tomar decisiones y poder maximizar el uso del recurso, ¿ok? Manteniendo
teniendo un estado de carga controlado. Entonces, ese fue uno de los pasos preliminares que hicimos con Fuzzy Logic y más recientemente lo hemos hecho con Reinforcement Learning. ¿Ok? Hemos utilizado control basado en Reinforcement Learning para decidir cuándo un recurso que es de múltiples fuentes de energía, de almacenamiento de múltiples fuentes de energía, puede ser cargado o descargado. ¿Ok? Eh, Quiero ya terminar esta presentación. Creo que esta imagen es lo que me resume en cierta forma lo que está pasando con convertidores electrónicos de potencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero que ustedes reflexionen sobre lo siguiente. El convertidor electrónico de potencia tiene capacidad limitada de cortocircuito. El convertidor electrónico de potencia requiere medición, procesamiento de señal y lazos de control para poder emitir respuesta. Por ejemplo, una de esas respuestas es la respuesta inercial. La respuesta inercial en un convertidor electrónico de potencia se tiene que forzar con un lazo de control. En la máquina sincrónica no es así. En la máquina sincrónica es una respuesta natural. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo probablemente nosotros mal? Nosotros probablemente estamos haciendo algo sumamente mal y es tratar de hacer que el convertidor electrónico de potencia se parezca a una máquina sincrónica. Son dos cosas que nunca van a poder ser iguales. De hecho, el convertidor electrónico de potencia tiene una respuesta muchísimo más rápida y nosotros estamos perdiendo esa tremenda capacidad al tratar de hacer que el convertidor electrónico de potencia se comporte como una máquina sincrónica. La máquina sincrónica es robusta, es fuerte, admite sobrecarga, pero es una máquina lenta y perezosa comparada con el convertidor electrónico de potencia que puede hacer cosas muchísimo más rápidas. ¿Ok? Entonces, eso era el cierre. Finalmente, lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar la forma en que nosotros estamos diseñando los lazos de control para los convertidores, cambiar la forma en que estamos planificando y operando las redes de sistemas eléctricos de potencia para hacerla más mm, digamos que se complementen uno a los otros, ¿ok? Entonces, este es el punto final de mi presentación. Disculpen que tuve que acelerar muchísimo, pero realmente tenía más material, pero tuve que saltar algunas cuantas slides, ¿ok? Si tienen alguna pregunta y disculpen la interrupción por tanto del internet, ¿ok?